pero si tienen una versión al día, bien, con lo que hemos visto la anterior semana, pueden trabajarlo ahí. Si pueden hacer una copia de respaldo y trabajar esta nueva versión, lo que gusten, ¿ya? Pero lo que vamos a ver ahora es independiente a lo que hemos visto antes, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a empezar ya a trabajar con bases de datos y vamos a hacer una conexión a base de datos y lectura a base de datos desde nuestro modelo vista controlador. Tengan listo entonces por favor ese archivo y cualquier versión del modelo vista controlador. Atentos por favor. Aguilar. Presente. Bien, comencemos. Como podemos ver acá tenemos un Excel con algunos datos. Bien, lo que vamos a hacer es una migración. Ya debía hacer migraciones de bases de datos, ¿no? De archivos CSV, archivos Excel. Ya, de cualquier forma es bastante sencillo, ya. Seguro lo van a aplicar en alguna práctica o algo así. Es simplemente importar un archivo. Pero hay que tener algunas consideraciones, ¿ya? Empecemos con lo siguiente. Voy a crear una nueva base de datos. Database, new en este caso, database. Ustedes pueden trabajar en una nueva base de datos o en alguna de las que tengan. Bien, en este caso estoy creando todo desde cero. Acá el set de caracteres se recomienda que sea UTF-8 y acá UTF-8 General CI. Esto para que reconozca los caracteres especiales, acentos, etc. Nombre de la base de datos. Le voy a poner como nombre web 2024. Web 2024. Aquí tengo una base de datos vacía. Y en esta base de datos vacía vamos a crearnos una tabla. Y a esa tabla vamos a llenar con los datos que hemos visto en el Excel. Recordemos que tenemos este Excel que le hemos llamado curso.xls. Entonces voy a crear una nueva tabla. Bien. Nueva tabla. El nombre de la tabla va a ser estudiantes. Bien, tabla estudiantes. Cliquen OK, me va a crear la tabla. Ahí está estudiantes. O pueden aplicar el procedimiento que han utilizado en bases de datos para crear tablas. Lo importante, ya sea por uno u otro procedimiento, esto. Como yo voy a trabajar con estos datos, voy a llevar estos datos a mi tabla, entonces debo replicar esta estructura, ¿bien? Esta estructura. Los nombres de mis atributos deben ser exactamente igual a lo que está ahí en el titular, ¿bien? O si tienen un Excel sin títulos, tienen que crearse ahí una filita y en esa fila deben escribir los nombres tal y como está en la estructura de la tabla, ¿bien? Eso es lo más recomendable. Entonces fíjense que ahí yo tengo un ID estudiante, nombre, primer apellido, segundo apellido y nota. Entonces voy a crear atributos con esas denominaciones, ¿bien? Acá por defecto me ha creado un ID, voy a renombrarlo a ID estudiante. ID estudiante.
Y es la llave, ¿no? Es la llave de la tabla. Bien, siguiente. Tenemos nombre, que va a ser un varchar. Voy a crear un nuevo atributo, que va a ser nombre, todo en minúsculas, varchar, válido. Siguiente, primer apellido, segundo apellido. Segundo apellido. Y lo último que va a ser una nota. En este caso lo voy a definir como entero, ¿bien? No. Y entonces tengo acá una tabla que está vacía, por supuesto, pero que ya tiene la estructura que estábamos requiriendo. Y de estudiante, nombre, primer apellido, segundo apellido y nota. Bien, para realizar la migración o la importación, el archivo debe estar cerrado. Debe estar cerrado. Y acá en la tabla voy a tener la opción importar. Import. Tenemos estas variantes. Text file, que es un archivo de texto. O a veces vienen aquí los CSVs igual. Este que nos interesa, el archivo de Excel. También podemos hacer migraciones de Access o de otros manejadores de base de datos. Pues en este caso, por supuesto, un Excel. Y ahí van a ubicar, por favor, el Excel que se les ha distribuido. En mi caso, está acá. Ahí está el Excel que se les ha distribuido. Bien, ahora en esta herramienta, ahí aparece un elemento que dice hoja 1, ¿no? A veces los Excels, ustedes saben que tienen una segunda, tercera hoja, ¿no? Entonces aquí podemos seleccionar con qué hoja de esas queremos trabajar. Si tienen dos o más hojas, ahí les va a aparecer la lista completa. En este caso, por supuesto, un solo elemento, solo tenemos una hoja. Entonces seleccionamos hoja 1 en este caso. En este caso, continuamos con forward. Y ¿por qué es importante que tenga el nombre? Que tenga el nombre en lo que es ese Excel, para no incurrir en equivocaciones acá, ¿bien? Por supuesto podría tener cualquier otro nombre, pero así yo estoy seguro de que en la tabla, en el atributo ID de estudiante, va a ir todo lo que está en la columna ID de estudiante. Lo propio con nombre, primer apellido, segundo apellido y nota. Entonces ahí tenemos la correspondencia exacta. Por supuesto podría variar en algún caso. Bien, ahí tengo un select, un combo box, como lo conozcan, en el cual yo podría variar la selección, pero en este caso todo coincide como queremos. Siguiente, clic en forward. Tenemos las opciones de agregar, reemplazar los elementos que ya estén en tabla, actualizarlos,
insertar o actualizar, eso que decida el manejador. En este caso, como es una tabla nueva, vamos a seleccionar, agregar y clic en Run, correcto. Y ahí va a realizar la importación, en este caso de 17 registros. Cerramos y ya vamos a ver esos 17 registros acá. Entonces, como se dan cuenta, no es difícil. Cualquier herramienta va a ser tiene su importación, ¿ya? ¿Qué es lo difícil? Tener el archivito, ¿ya? Porque a veces hablamos de bastante información. Si hablamos de un CSV o en este caso un Excel, es a veces incluso una pesadilla construir ese archivito, ¿ya? Porque tiene que ser bien consistente, ¿ya? Se imaginarán que son registros y en miles de registros se nos puede ir, por ejemplo, alguna celda, o si es un CSV se nos puede ir una coma, entonces eso corrompe todo el archivo. Tenemos que ir corrigiendo eso, ¿ya? Pero una vez tenemos el archivo, ya la migración es sencilla. Una consulta ahí. Sí. ¿Qué pasaría si en el caso de que en el segundo campo del Excel hubiera un número en lo que es segundo apellido o primer apellido? ¿Igual no importaría allí? ¿Aquí? ¿Un número? Sí, digamos, si en el Excel tuviera un número. Sí. Si tuviera una restricción, lo que es la base de datos en este caso. Ah, ya. Sí, es una buena pregunta. El Excel va a soportar cualquier dato, ¿bien? Y lo va a llevar a bases de datos. El que da las reglas acá es, por supuesto, el manejador de base de datos. Por supuesto que si yo aquí tengo reglas, le digo aquí yo tengo un campo número y solo puede entrar números, no puede entrar texto, ahí me va a saltar un error en este caso, al momento de migrar. Entonces el que da las reglas es el manejador de base de datos, ¿ya? También podría haber un error, por ejemplo, si yo en el Excel tenía algún registro duplicado, algún ID duplicado, por ejemplo. Entonces ahí el manejador de base de datos me va a advertir de que existen errores, ¿bien? O el archivo está corrompido, ¿ya? Justamente por ese tipo de detalles, ¿bien? Es difícil a veces tener un archivo consistente para la migración, ¿bien? Más que nada si esa migración está viniendo desde varias fuentes de información. Los usuarios lo que generalmente hacen es guardarlo en archivos TXT, guardarlos en Word, guardarlos en Excel, o a veces en bases de datos Access, ¿no? Y nos dicen, aquí está la información. Entonces esa información nos toca organizarla, nos toca refinarla, nos toca formatearla para llegar a lo que son archivos consistentes para migrar. Bien, ¿alguna consulta más? Continuamos. Bien, vayamos a lo que es nuestro modelo vista controlador. En este caso esta es la pantalla de inicio donde teníamos algunas rutas configuradas. Incluso en algunos controladores ya habíamos integrado lo que era un template, ¿no? Habíamos hecho eso en la anterior clase. Bien, entonces aquí está mi modelo vista controlador, ¿bien? Esto podría estar en absolutamente cero, como les había dicho, ¿bien? En una versión sin modificaciones. Podría estar, ¿ya? ¿Desde cero o no? Sí, por favor. De cero. ¿Quiénes quieren ser?
De cero. Continuaremos. ¿Hay videos? ¿Hay videos? Ya, lo vamos a hacer desde la versión de la anterior clase, ¿ya? Y se van a dar cuenta de que no es independiente, ¿ya? Los que están haciendo de cero, créanme, sigan los pasos y van a tener igual resultado, ¿ya? Continuamos entonces. Tenemos el modelo vista controlador y, atención, empezamos con bases de datos. Vamos a ir al archivo application config, un archivo que no lo habíamos tocado hasta ahora, que es database.php. Este es el estado de todos los archivos, ya sea nuevo o un MVC editado, todos van a tener esta vista. Bien, lo que nos interesa acá es lo siguiente. Cuando nosotros hacemos una conexión desde un archivito de conexión a una base de datos PHP, trabajamos con estos 4 elementos. Aquí están bastante claros. Esos 4 elementos. Cualquier archivo de conexión va a tener un nombre de hostname, nombre de usuario, nombre de password y nombre de base de datos. Bien. Esos 4 datos entonces hay que configurar. ¿Ya? Entonces acá está vacío el campo username. Por defecto, en este caso es root. Bien, por el usuario por defecto de Sam. Por defecto es root. Por defecto el password es vacío. Y la base de datos que hemos creado o que ustedes estén utilizando debe figurar ahí. En este caso es Web 2024. Web 2024. Por supuesto que cuando esto migremos a un servidor web, que lo vamos a hacer más adelante, esos datos van a ser distintos, ¿no? El servidor web nos va a dar el nombre de usuario, el servidor web nos va a dar el password, ¿sí? Tal vez el hostname haya que editar, pero en este caso trabajamos con esa configuración. Bien, acá dos datos importantes también que debemos reconocer es el DB driver, que en este caso es MySQLi, que es el que nos interesa, y el prefijo en base de datos, que lo que ocurre a veces, a ver si tengo aquí un ejemplito, lo que ocurre a veces es esto, fíjense, aquí tenemos está corriendo un sistema y tenemos bastantes tablas. Entonces hay tablas como users, por ejemplo, y tabla usuarios, que tiene ese nombre, users, ¿ya? Pero que aquí por delante existe lo que se llama un prefijo. Ese prefijo en este caso es K503C /. Entonces, si ese fuera el caso, yo anotaría eso acá, K503C /. ¿Bien? ¿Para qué se utilizan esos prefijos? Se utilizan para cuando nosotros tenemos una base de datos, ¿bien? Una base de datos, y dentro de esa base de datos tenemos corriendo varios sistemas. ¿Bien? Imagínense que aquí esté corriendo, que este sea el sistema de contabilidad, por ejemplo, y de que estén viniendo módulos de marketing, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, el de contabilidad podría tener un prefijo cont, el de marketing un prefijo mkt, por ejemplo. ¿Bien? ¿Y por qué se utilizan sus prefijos? Porque van a existir algunas tablas que van a requerir nombres en común. Por ejemplo, todos los módulos de contabilidad van a tener su acceso al login y van a necesitar su tabla users. Los módulos de marketing también es muy probable de que tengan su tabla users.
Entonces, para diferenciar uno de otro, se suele colocar esos prefijos. En algún momento van a tener un login único, por ejemplo, pero en otros casos no. Esto me da la versatilidad de ir por uno u otro lado, ¿bien? El de utilizar prefijos. Entonces, ¿dónde es que van a tener especial atención en esto? Cuando tengan bastantes tablas, ¿bien? Cuando tengan muchas tablas, como es este ejemplo. Bien. Continuamos. En este caso no tenemos prefijos, entonces esto va así. Bien, y hasta ahí llega lo que es la edición de database. Siguiente, vamos a config autoload, un archivo que ya lo habíamos tocado, bien, pero lo que me interesa acá es una línea que todavía no la habíamos visto. Es esta línea, bien, librerías, autoload libraries. Autoload libraries. Y acá vamos a poner database, bien, database. Y con eso yo ya puedo intentar una conexión. Bien, con eso yo ya puedo intentar una conexión. Simplemente dos pasos entonces. Configurar mi archivo de conexión que está en la carpeta config y archivo database, y segundo paso en mi archivo autoload en la línea de librerías, libraries, colocar database. Bien, y con eso yo ya puedo intentar una conexión. Bien, vamos a hacer la prueba, realizar una conexión. Vamos a realizar lo siguiente. En un controlador, el que guste, en mi caso voy a seleccionar el controlador welcome, bien, que es el que todos tienen. Controlador welcome. Todos tienen ustedes este controlador. Voy a eliminar los comentarios. Ahí estamos con el controlador welcome. Voy a crear el siguiente método. Esto es simplemente con fines de probar la conexión. ¿Bien? De probar la conexión. Vamos a explicar por qué. Estoy desarrollando un método public function, le vamos a llamar prueba PD. Prueba PD. Bien, y acá vamos a construir lo que se llama una consulta. Bueno, vamos a utilizar lo que se llama Active Record. Active Record es una librería, justamente la librería Database nos va a permitir utilizar Active Record. Es una librería de construcción de consultas en CodeIgniter. ¿Bien? No significa que no podamos hacer consultas MySQL. ¿Bien? Vamos a poder hacer consultas MySQL, así como hemos realizado en nuestros sistemas PHP. ¿Bien? Consultas completas. ¿Bien? En este caso, vamos a aplicar lo que es el Query Builder de CodeIgniter, porque acá vamos a percibir algunas ventajas respecto a lo que es MySQL puro. En MySQL puro, por ejemplo, utilizando lo que es un select from where, vamos a tener vulnerabilidades con seguridad web, con lo que se llaman ataques de tipo SQL injection. Bien, entonces, con Query Builder vamos a tener protección. Entonces, subimos, digamos, un nivel de protección. Entonces, vamos a hacer ambos tipos de consultas, ¿bien? Pero empecemos con lo que es el Query Builder. Tiene la siguiente sintaxis. ThisDB, que es mi handler, y a continuación, el builder, en este caso es get. Es decir, este get
lo que está haciendo es seleccionar todo de la tabla estudiantes. ¿Okay? Eso es como una consulta por seleccionar todo de la tabla estudiantes. Eso lo realizo con este get. Ejecutamos la consulta. Me estoy creando ahí una variable extra consulta que va a utilizar esa consulta query que hemos construido antes. Me va a retornar un resultado. Eso es ejecutar la consulta. Y voy a utilizar un comando en PHP que es la impresión de un array. Print exe consulta. Bien, ese es mi método entonces de prueba. Bien, voy a ver cómo está funcionando este método. Bien. Y este resultado me indica de que yo estoy haciendo una corrección, una conexión válida con base de datos. Fíjense que aquí ya vemos algunos datos que están en base de datos. Bien, Samuel, Hidalgo, 42, e impreso un array de resultado de una consulta. ¿Ya? A ver, hagan la prueba por favor. Es que tienen que entrar a la dirección correcta. Bien, en mi caso, CodeIgniter index.php/welcome/brevapd. Bien, recordemos el formato de acceso controlador método. Bien, en mi caso, la raíz de mi modelo vista controlador index.php/welcome/brevapd. Prueba BD está acá, justo aquí. Hemos hecho un método, ¿no? Prueba BD. Dependiente, en este caso, del controlador welcome. Recuerden que este es controlador y este es método. Controlador. ¿Funciona? A ver, veamos qué mensajes está saltando. Pero han inicializado MySQL. Inicializado MySQL. Si es que están trabajando en SAM, la conexión es root y vacío. Si es que están trabajando con algún otro manejador de base de datos, es posible que tengan un usuario y un password.
¿Dónde está el proceso? El error está en el local host, el nombre del local host, hemos cambiado la base de datos y el nombre. A ver, intentemos eso. ¿Con qué? En el archivo de conexión. En vez de localhost han puesto 127.0.0.1 o qué? Local host 2.3.0.0.0. Ah, ya. Ya, sí, excelente observación. Es lo siguiente. Atentos, por favor. Acá. Esto tienen que ver, por favor. Este puerto. ¿Con qué puerto están trabajando? Aquí estoy trabajando con el 3306. Si es distinto, como indica su compañero, si es distinto, acá, por favor, localhost 2.33065, digamos. Pero para eso tienen que no tienen que reiniciar servicios, sino modifican esto, guardan archivo y actualizan. Inge, pero se puede colocar lo que es un port ahí como, Sí, acá. como parte de otro, no, abajo de estos ports, y colocar el port. Aquí tienen que ir. Necesariamente aquí tienen que ir, ¿bien? Si es así, si están trabajando en un puerto distinto al 3306, ahí debe ir, ¿bien? En algunos casos ponen 2196, por ejemplo. Ahí, exactamente ahí debe ir, en este sentido. Esto es para las personas que no estén trabajando con el 3306. Bien, a ver, hagan la prueba de eso. Hagan la prueba de eso. Muy bien, gracias por la observación. Tal vez eso es en la mayoría de los casos. Puesto en el web. Andate a la database como respect de librería. El otro es el autoload. Driver librerías. A ver, es el que hace eso, sí. ¿La tabla? ¿Has guardado la tabla? Voy a acercarte el desorden. Acércate el desorden.
Oye, más bien pásame. Visual Code, línea del DB, es marca un errorcito, ¿no? Detecta como un error de sintaxis, ¿ya? Pero no es un error. Lo guardan, lo ejecutan desde el navegador y les va a funcionar. El archivo lo ejecutan desde el navegador y les va a funcionar. Bien, continuemos. Atención, por favor. Esto es un archivo de conexión. Perdón, esto es un método de conexión, ¿bien? De prueba simplemente, ¿ya? ¿Por qué esto no es aplicable? Porque fíjense que estamos, ¿en qué capa estamos trabajando acá? ¿Qué capa es esta? Controlador. Esto es un controlador, ¿no? Y esta consulta debería estar en modelo, en la capa modelo. ¿Bien? Ahorita está trabajando en controlador, entonces aquí hay una incoherencia, ¿no? No se debería hacer esto, por supuesto. No es una buena práctica. Y aquí tenemos una línea de interfaz, un print R, es como un eco. Entonces fíjense que aquí, que en esto que es controlador, estamos metiendo lógica de modelo y lógica de vista. Entonces esto simplemente, como les decía, es un archivo, perdón, un método de prueba, un archivo de prueba. Por supuesto que lo que nos queda ahora es trabajar esto en el modelo, que es donde corresponde, y esto trabajarlo en la vista y mostrarlo en formato tabla, que es lo que deberíamos mostrar efectivamente cuando estamos trabajando con bases de datos. Pregunta por ustedes, ¿quieren avanzar lo otro o lo dejamos ahí? Porque nos va a tomar por lo menos 10 minutos. Ya, avancemos. De cualquier forma, si es necesario reforzarlo, vamos a hacer. Atentos, por favor. Nos vamos a crear nuestro primer modelo. ¿Ya? Para eso, me interesa esta línea, me interesa este class, esto voy a modificar. En base a este controlador, voy a crear mi primer modelo, ¿ya? Me interesan algunas de estas líneas que las voy a modificar después. ¿Qué es lo que voy a hacer? File, Save As, o guardar como. Me voy a ir a la carpeta Models, está vacía en este momento. Models. Bien. Y atención, voy a llamarle a este modelo estudiante _ model. Estudiante _ model. Entonces, en este modelo voy a almacenar todas las consultas que tengan que ver con esta lógica del modelo o del bloque estudiante, de nuestro módulo estudiante, si se entiende así. Bien. Estudiante _ model. Voy a acercar un poquito la vista. Ahí está, estudiante _ model. Estamos en la carpeta Models y está vacío en este momento. Bien. Estudiante _ model. Bien, clic en Save. Este que ahora es estudiante _ model y está en la carpeta respectiva, va a tener la siguiente estructura. He borrado todos los métodos que teníamos. Aquí el nombre de la clase va a ser estudiante _ model. Bien, debe coincidir con el nombre del archivo. Estudiante _ model. Y ya no va a extenderse del CI controller, sino va a extenderse del CI model. Con esta sintaxis.
Entonces, así como yo en controladores me creaba métodos, en el modelo, en los modelos también me voy a crear métodos. ¿Bien? Cada uno de esos métodos va a hacer una consulta o una serie de consultas a bases de datos. En este caso me voy a crear mi primer método. Public function lista estudiantes. Bien, así se va a llamar este método. Estamos trabajando en modelo. Ahora, this debe vamos a seleccionar todo from estudiantes y vamos a retornar la ejecución. Bien, seleccionar todo de estudiantes y retornamos la ejecución. Bien, entonces este es mi modelo, estudiante model, y en este momento tiene un método. El método es lista estudiantes. Entonces ya se imaginarán ustedes que en el controlador, en cualquier controlador que yo esté desarrollando en este sistema, cuando yo invoque a este método, me va a devolver la lista de estudiantes. Solo va a estar centralizado en un solo lugar esta consulta. Bien, pero atención, para que esto sea universal, para que exista en todo mi modelo vista controlador, este modelo, estudiante model, debe ser conocido en todo el MVC. ¿Bien? Lo debo definir globalmente si quieren entenderlo así. ¿Ya? Debemos hacerlo global. Para eso voy a ir a mi archivo autoload. ¿Bien? A mi archivo autoload. Ahí hemos configurado antes lo que era la librería database. ¿Bien? Y un poco más abajo, pusimos por la línea 135, ahí está la carga automática de modelos. Ahí vamos a configurar que nos cargue automáticamente para todo el arreglo, para todo el modelo vista controlador, el modelo estudiante barra baja modo. Estudiante barra baja modo. Entonces ahora este modelo ya es conocido en todo el modelo vista controlador. Como ya es conocido en todo el modelo vista controlador, voy a poder invocar a este método desde cualquier lugar. ¿Ya? Entonces es necesario hacer esto. Se puede hacer una carga por partes, ¿sí? Es decir, algunos modelos se pueden cargar en algunos controladores y otros no, ¿ya? Pero nosotros no nos vamos a complicar la vida. Vamos a hacer de que esto sea global, que sea conocido en todo el modelo vista controlador. Y entonces, estudiante model ya tiene globalidad. Bien, ahora vamos al controlador. Vamos al controlador. Vamos a seguir trabajando en nuestro controlador welcome. Que todos tenemos ese controlador. Estamos trabajando en nuestro controlador welcome. Bien. Voy a crearme un método.
le voy a llamar curso. ¿Ya? Puede llamarse como ustedes gusten. En este caso se va a llamar curso. Entonces, cuando yo ingrese a este método, va a ocurrir lo siguiente. Atención, porque aquí ya estamos contactando al controlador con la capa modelo. Manejador dis. Aquí ya es conocido estudiante modo. Aquí ya, en este entorno ya es conocido estudiante modo. Tal vez ahí les salte algún error los que están con Visual Code, ¿bien? Pero no existe ningún error porque es global, ¿bien? Ya es conocido acá estudiante modo. Y voy a invocar de este estudiante model, en este caso, el método lista estudiante. Y en este caso no le necesito hacer llegar ningún parámetro. No le necesito hacer llegar ningún parámetro. Bien. Ahora, como estoy en el controlador welcome, más arribita tengo esta línea de código que es welcome message. Bien, lo voy a cargar ahí. ¿Ya? Fíjense, estoy recuperando datos de base de datos y estoy cargando una vista. Bien, hasta ahí vamos a ejecutar. En este caso, voy a entrar a cursos. Bien, y ahí está cargando la vista anterior. Lo importante es lo siguiente. Estamos ejecutando acá una consulta. Y en este caso no nos ha salido ningún error. Significa que todo está bien. Ahora, esa información voy a enviarla a la vista. ¿Bien? ¿Cómo voy a hacer eso? Creando un array data. Y se va a llamar alumnos, bien, esta posición. Lo vamos a explicar con calma la siguiente clase. Se va a llamar alumnos. Y aquí voy a almacenar la lista. Que recuerden que está almacenando toda la lista de estudiantes. Bien. Y acá le voy a decir, vas a cargar welcome message y vas a cargar o vas a enviar todo el array data. Bien, hasta ahí. Si esto actualizamos, vamos a tener el mismo comportamiento, ¿ya? Pero esto significa, la ausencia de error significa de que esto se esté ejecutando de buena forma. ¿Ya? Se está ejecutando de buena forma. Entonces, me interesa que se comprenda bien hasta acá. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Me estoy creando un arreglo relacional que se llama data. Y en su primera posición existe alumnos. ¿Bien? Y ahí está la tabla de estudiantes. Bien, eso quiero que se entienda. Bien, eso es lo que estamos construyendo en este momento. Bien, eso. Eso. Bien, si yo le tendría que hacer llegar usuarios, por ejemplo, en data aumentaría otro campo. Bien, y ahí le hago llegar información. Bien. Si le tengo que hacer llegar, por ejemplo, Notas. notas está implícitamente acá, como está la tabla de estudiantes.
Bien. docentes. Si le tengo que enviar notificaciones, por ejemplo, aquí voy a enviar la info de notificaciones. Y este array data va a ser versátil. Entonces, en alumnos, yo le hago llegar la lista. Bien. Aquí le voy a hacer llegar, por ejemplo, los users. En otra consulta, usuarios. Le voy a hacer llegar notificaciones, por ejemplo. Bien. Entonces es versátil, bien, data puede crecer lo que quiera. Igual le voy a hacer llegar aquí un solo elemento. ¿Ya? Vamos a quedar hasta ahí. La información ya está llegando a vista. Lo único que falta es mostrarlo en vista. Y eso lo vamos a hacer en la siguiente clase. Apague máquinas, por favor.